Nahi duzunean. Bueno, vamos a comenzar con la comisión. Para ello vamos con el primer punto, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión celebrada el día 5 de marzo de 2019. Si nadie tiene nada que alegar, queda aprobada. Y ahora vamos con el segundo punto, comparecencia a petición propia para presentar el informe relativo a la escolarización del alumnado de origen extranjero en el sistema escolar de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Para ello damos la bienvenida a la señora Cristina Uriarte, consejera de Educación, y a la Miguel Maite Alonso, viceconsejera de Educación. Bueno, como han pedido ya en la comparecencia, zurea da hitza. Eskerrik asko, batzordeburu andrea, legebiltzarkideok, arratsalde on denoi. Gaurko agerraldiaren arrazoia da jatorri atzerritarra duen ikasleen eskolatzeaz osatu dugun azterlan baten berri ematea da. Horretarako nirekin dago Maite Alonso, hezkuntza sailburu ordea, komentatu duzun bezala. Hasteko nabarmendu beharrekoa da gure gizartean ugarituz doan immigrazioak euskal hezkuntza sisteman ere baduela bere isla. Eta begi bistakoa da errealitate honek erronka berriak sortzen dituela bai eskolan eta baita oro har eskola sisteman ere. Hezkuntza komunitateak ere erakutsi du gai honen inguruko kezka. Agerikoa da errealitate sozialean gertatzen ari den aldaketa honek eta hezkuntza sisteman ere isla daukanak arreta berezia eskatzen duela. Horren jakitun gara hezkuntza sailan eta gure helburua da ematen ari garen erantzuna hobetzen jarraitzea. Beti zorroztasunez, eraginkortasunez eta auzi honek eskatzen duen erantzunkidetasunez. Abiapuntu hartzen dugu eta sinetsita gaude errealitate horretara zorrotzago eta sakonago hurbiltzeak aukera emango digula erronkak hobeto identifikatu eta dimentsionatzeko eta baita ere hezkuntzaren helburua lortzen gehien lagunduko duten esku hartzeak zehazteko. Helburu hori da, hain zuzen, hezkuntzaren arloan ikasle guztien arrakasta lortzeko aukerak bermatzea, haien jatorria eta egoera edozein dela ere. Zede horrekin, hezkuntza sailan, atzerriko ikasleen eskolatzeari buruzko diagnostiko zehatzagoa egin dugu. Horri esker, gaur egun esparru horretan egiten ditugun politikak eta proposamenak aztertu ahal izan ditugu, eta beste neurri edo jardun batzuk gehitu ere. Diagnostiko hori ikasturtez ikasturte eguneratu ahal izango dugu ikuspegiaren laguntzarekin. Sailan hobetzen ari garen aplikazio informatikoetan erregistratzen ditugun datuen bitartez ikasleen eskolatzearen inguruko datuak ezagutzeko. Lan hori, hezkuntza sailan egin badugu ere, adierazi beharra daukagu esparru honekin lotutako profesionalen parte hartzea eta egiaztatzen lana izan dugula. Baita ikuspegi immigrazioaren euskal behatokiarena eta ISEI Ibeiko gure ikerketa zerbitzuarena ere. Txostenak diagnostiko zabala biltzen du bere garaian komunitateen aurrean aurkeztu nuena, hain zuzen. Orain datozen minutuetan datu esanguratzeonetako batzuetara hurbilduko gara. Eta jarraian, pizka bat gehiago luzatuko naiz identifikatutako erronketan, eta jardun gehigarrietan gure jardun esparru endartzeko helburuarekin garatzeko konpromiso hartu dugun horietan. Hasteko, uste dut garrantzitsua dela une honetan zein egoeratan gauden ikustea. Gure gizartean atzerriko biztanleriak duen ordezkaritzari dagokionez. Egun, Euskadiko biztanleriaren 9,9% jatorri atzerritarrekoa da, baina portzentai hau nabarmen aldatu da azken urteetan. 20 urtean, biztanleriaren 1,1% jatorri atzerritarrekoak izatetik, egungo 9,9% pasatu da Euskadi. Beraz, gure gizartean aldaketa esanguratsua gertatu da, eta horrek hezkuntza sisteman ere badu isla. Taula honetan ikusten dugu jatorri atzerritarra duen biztanleria ez dela eraberean banatzen 3 lurralde historikoetan. Araban, biztanleriaren 11,3% da. Bizkaian, 8,8%, eta Gipuzkoan 9,5%. Arabako biztanleria inmigrantia hasi da gehienetaren hiriburuaren biltzen da. Bizkaiak du Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleria inmigranterik handiena, eta batez ere Bilbo handian dago finkatuta. Eta Gipuzkoan bizi den atzerriko biztanleria modu orekatuagoan banatuta dago bere eskualden artean.
Hezkuntzari, eskolari eremuari dagokionez, mapa honetan ikus dezakegu zein den une honetan atzerritar jatorria duen ikasleen portzentaia gure erkidegoko zonalden arabera. Ezkerreko mapa lehen hezkuntzari dagokio, eta eskuinekoa berriz DBH-ri. Honekin, gure lurraldean dauden desberdintasunak nabarmendu nahi ditut. Oso errealitate ezberdinak daude leku batetik bestera. Eta beraz, egungo naiz etorkizuneko ekintzek nahita ez izan behar dute kontuan faktore hau. Si nos fijamos en el mapa de la izquierda, en primaria, vemos como Áraba, la zona de la Rioja Alavesa, cuenta hoy en día con más del 30% de población escolar de origen extranjero. En Vitoria-Gasteiz el porcentaje también es alto, algo menor del 25%. En Vizcaya, 12 municipios escolarizan en torno a un 20% de población escolar de origen extranjero en la etapa de educación primaria. Y a excepción de Bilbao y Getxo, en su mayoría hablamos de poblaciones pequeñas. Por otra parte, nos encontramos con unos 35 municipios que no superan el 10%. En Guipúzcoa hay 11 municipios que en la etapa de educación primaria tienen una población escolar de origen extranjero igual o superior al 20%. Cabe destacar que en Donostia, en comparación con las otras dos capitales de la comunidad autónoma, hay un porcentaje inferior al 20% de población escolar de origen extranjero. En el lado opuesto, destacar que 8 pequeños municipios guipuzcoanos tienen entre un 0 y un 5% de población de origen extranjero en la etapa de educación primaria. Quiero con ello destacar las diferencias que existen en nuestro territorio y muestra diferencias sustanciales entre municipios de un mismo territorio. Las realidades guardan relación con la variedad y cobertura de la oferta escolar y las preferencias en la elección escolar de las familias que habitan en un determinado contexto local, pero también con otros aspectos de un ámbito más amplio como son las características socioeconómicas y sociolingüísticas de la población, sus patrones culturales o la distribución residencial. El diagnóstico ha sido realizado desde 4 perspectivas diferentes. Partiendo de nuestras fuentes estadísticas, nos hemos centrado en el análisis de la distribución del alumnado matriculado actualmente en el sistema escolar en función de su origen, basándonos en los datos de la matrícula del curso 2017-2018, las solicitudes que realizan las familias para la escolarización de sus hijos e hijas en el aula de 2 años, en la campaña de 2018, la escolarización del alumnado recién llegado por parte de las comisiones de escolarización, que son datos del curso 2017-18, y el análisis de los centros con mayor diversidad sociocultural. Datuen aurkezpenarekin hasi baino lehen, ikasleen identifikazioari buruz aipamen bat egitea gustatuko litzaidake. Beraz, ikasleen honako identifikazio hau egin dugu diagnostikoa lantzerakoan. Bertako ikasleria da estatuan jaiotako hain zuzen. Aurreko atzerritarrak dituen ikasleriak gurasoetako bat gutxienez atzerrikoa den kasuetan. Atzerritar jaiotza duen ikasleria eta aurreko biak batzen dituen kategoriari atzerritar jaiotza duen ikasleria izendatuko diogu. Kasu bakoitzak bere berezitasun eta ezaugarriak ditu, eta horregatik egin dugu bereizketa hau. Hemos realizado esta diferenciación porque, por un lado, permite captar mejor la diversidad según el origen geográfico que hay en nuestros centros y porque, además, permite una diferenciación mayor del alumnado en función de sus necesidades específicas, en la medida en que, desde el punto de vista de acción educativa, no podemos equiparar las necesidades educativas que tiene el alumnado que llega a Euskadi desde otro estado, como pueden ser necesidades derivadas de posibles retrasos curriculares, desconocimiento del entorno y la lengua, desarraigo familiar, con respecto con el alumnado nacido aquí. Somos conscientes de que, desde esta perspectiva, consideramos de origen extranjero alumnado de muy variado perfil, que en algunos casos, como por ejemplo los nacidos en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que tienen un padre o una madre extranjera, pueden estar perfectamente equiparados, a efectos de necesidades educativas, a los y las considerados como nativos. Y, por tanto, no requieren una acción educativa específica ni desde la perspectiva inclusiva ni de la compensatoria. Por otro lado, también sabemos que los distintos orígenes, culturas, ya sea europeo, latino, asiático, magrebí, subsahariano, etc., influyen de manera diferente tanto en el nivel de integración como en el del éxito educativo. Pero en este informe no hemos podido llegar a tanto detalle. Y una última aclaración es que somos conscientes de que hay otras diversidades, como la socioeconómica, la diversidad funcional, la diversidad sexual, entre otras, que también pueden coexistir en la escuela con la diversidad de origen o la diversidad sociocultural.
El hecho de que en este informe hayamos querido profundizar más en esta última no significa que el resto no nos parezcan importantes, ni que queramos hacer una diferenciación intencionada. Beno ba, diagnostikoaren hasteko gure hezkuntza sistemak erakusten digun argazkian jarriko dugu arreta. Gaur egun jatorri atzerritarra duen ikasleria osoaren 15,7 da. 16,4 lehen hezkuntzan eta 14,6 DBH-en. Balioak berdintsuak badira ere, bi kategoriak bereizten baditugu, aurrekoak atzerritarrak dituzten ikasleak eta atzerrian jaiotako ikasleak, ikus dezakegu etapa bakoitzean banaketa desberdina dela. Lehen hezkuntzan, aurrekoak atzerrikoak dituzten hemen jaiotako ikasleak 12,000 inguru dira, eta 4,7 atzerrian jaiotakoak. Bigarren hezkuntzan berriz alderantziz gertatzen da. Hau da, atzerrian jaiotako ikasleak gehiago dira, 9,3, aurrekoak atzerrikoak dituzten ikasleak baino, 5,3. Lehen bizutabeek, handienek, bertako ikasleria adierazten dute. Kolori ilunena lehen hezkuntzari dagokio eta urdinargia bigarren hezkuntzari. Jatorri atzerritarra duten ikasleen artean, 48,5 estatuan jaioak dira, eta 41,5 atzerrian. Orotara, 33.000 ikasle baino zerbait gehiago dira jatorri atzerritarrekoak. Si tenemos en cuenta que la tasa de población de origen extranjero de la Comunidad Autónoma del País Vasco es del 9,4% en 2017, estamos hablando de que en el ámbito escolar hay 6 puntos más de población bajo esta categoría. Nos fijamos ahora en la distribución por redes educativas. La población de origen extranjero tiene proporcionalmente una representación mayor en la red pública que en la red concertada, aunque con diferencias significativas entre etapas. Así, en la red pública, el alumnado de origen inmigrante representa el 22,8% en primaria y el 18% en la educación secundaria. En el caso de la red concertada, los porcentajes son el 9,6% en primaria y el 11,6% en secundaria. En datos absolutos lo vemos en el gráfico de la derecha. Comprobamos que hay una diferencia significativa en el caso de primaria, aunque la diferencia es notablemente menor en el caso de la educación secundaria, de 6.700 alumnos a 5.000. Datuak kategorien artean bereizten baditugu, ikasleen jaiotza lekuaren arabera zer ikusten dugu. Lehen hezkuntzan, bai aurreko atzerritarrak dituen ikasleak, bai atzerrian jaioak, sare publikoan matrikulatzen direla gehien bat, kolore laranjas adierazten dana. Ehunekotan, aurrekoak atzerritarrak dituzten lehen hezkuntzako ikasleen 74,4 sare publikoan daude eskolatuta, eta 25,6 itunpeko sarean. Eta atzerrian, jaiotako ikasleen kasuan, 74,4 sare publikoan eskolatuta daude, eta 35,5 itunpeko sarean. Eskuineko grafikoa DBH-ari dagokio, eta errealitatea orekatuagoa dagoela ikus daiteke. Atzerrian, jaiotako ikasleen kasuan, 54,3 sare publikoan eskolatuta daude, eta 55,7 itunpeko sarean. En la siguiente imagen nos ofrece otro dato a tener en cuenta. Nos confirma que en términos globales la escolarización diferenciada no se da solo entre redes educativas, sino también dentro de cada una de esas redes, tanto pública como concertada. Aquí está representado el porcentaje de centros con un nivel determinado de alumnado de origen extranjero. La primera conclusión a la que llegamos es que hay centros en ambas redes que apenas escolarizan alumnado de origen extranjero, aun estando ubicados en zonas geográficas con alta tasa de inmigración, mientras que otros escolarizan proporciones altas. Estamos hablando de que en torno al 70% de los centros de primaria y al 80% de secundaria tienen una representación de población escolar de origen extranjero pareja, o en algunos casos por debajo, de la realidad social del territorio en relación a la inmigración. Esto ocurre en el 60% de los centros públicos, 280 en total. Este análisis nos confirma que la realidad es más compleja de lo que se anuncia y que no es solo una cuestión de desequilibrio entre redes. Si bien la mayoría de alumnado de origen extranjero se escolariza en la red pública, los datos informan de que no todas las escuelas públicas escolarizan esta categoría de alumnado por igual. Por otro lado, hay centros concertados, principalmente de Kristau Eskola, que escolarizan a proporciones altas de este perfil de alumnado. La realidad es compleja y requiere ser analizada y actuar desde cada contexto escolar y contando con la corresponsabilidad del ámbito local.
Diagnostikoak erakusten du hizkuntza eredua ez dela ere banaketaren arrazoia. Hizkuntza ereduaren arabera, lehen hezkuntzako etapako ikasleen banaketari buruzko analiziak erakusten duenez, aurrekoak atzerrikoak dituzten Euskal Autonomia Erkidegoan jaiotako ikaslek bertakoen antzeko eskolatze patroia dute, eta gehienek D eredua ematen diote lehentasuna. Atzerrian jaiotakoen kasuan lehentasun hori ez da hain handia. Lehen hezkuntzan bertakoen 73% eta aurrekoak atzerrikoak dituzten ikasleak 71% inguru D ereduan eskolatzen dira. Atzerrian jaiotako ikasleak aldiz D ereduarekiko hobespen txikiagoa du, baina oraindik ere aukera nagusia da. 73,6% D ereduan eskolatuta daude. Bigarren hezkuntzan aurrekoak atzerritarrak dituzten ikasleen 60% eta atzerrian jaiotakoen 43% inguru D ereduan eskolatzen dira. Si se hace un análisis diferenciado entre redes, vemos claras diferencias, condicionadas en gran parte por la diferencia de ofertas de plazas en uno y otro modelo. En la red pública es muy mayoritaria la escolarización del alumnado de origen extranjero en el modelo D, pero en la concertada la escolarización del alumnado nacido en el extranjero en el modelo D no supera el 40% en primaria o el 20% en secundaria. El hecho de que la mayor proporción del alumnado de origen extranjero esté escolarizado en la pública, que en niveles inferiores es casi exclusivamente modelo D, nos permite concluir que los modelos han dejado de ser una variable determinante a la hora de la escolarización de los niños y niñas de origen extranjero. Lurralde historikoen arabera hartuko dugu orain gaia. Lurralde historikoen araberako analisiak erakusten du Araban eta bereziki haur eta lehen hezkuntzan dagoela proportzionalki jatorri atzerritarreko ikaslerik gehien. Lehen hezkuntzan Araban ikasleen 25% dira jatorri atzerritarrekoa. Bizkaian eta Gipuzkoan aldiz 15% inguru dira. Bigarren hezkuntzan Araban 20% dira. Lehen hezkuntzako etapan baino 5 puntu gutxiago. Gipuzkoan 13,2% eta Bizkaian 13,9%. Si analizamos la realidad de cada territorio por redes educativas, nos encontramos con la siguiente situación. Empiezo por el gráfico de la izquierda que hace referencia a primaria. Vemos que en Áraba el 84,7% del total del alumnado de origen extranjero está escolarizado en la red pública. Ese porcentaje es del 67% en Vizcaya y del 68% en Guipúzcoa. En el gráfico de la derecha, en relación a la educación secundaria, vemos que la distribución es más equilibrada. Son más los alumnos y alumnas de origen extranjero que se matriculan en la pública, aunque la diferencia es menor. En Guipúzcoa y Áraba anda en torno a un 60% de alumnado de origen extranjero escolarizado en la red pública y el 40% en la red concertada. En Vizcaya el 54,4% y el 45,6% respectivamente. En cuanto al análisis de la escolarización del alumnado que llega a nuestro territorio fuera de plazo, durante el curso 2017-2018, hasta mayo, se escolarizaron por parte de las 3 comisiones de escolarización un total de 4.314 recién llegados, 950 en Áraba, 1.985 en Vizcaya y 1.379 en Guipúzcoa. Si me permiten, aprovecho para actualizar esta información con los datos del primer trimestre de este curso, siendo en Áraba la comisión ha escolarizado 653 alumnos y alumnas, en Guipúzcoa 868 y en Vizcaya 1.362. En total, a 30 de noviembre del año pasado estábamos hablando de 2.883 alumnos y alumnas escolarizados fuera del periodo de matriculación. Aunque se escolarizan bajo los mismos criterios, buscando el equilibrio, su escolarización muestra alguna diferencia entre territorios, principalmente por la distinta distribución de la población de origen extranjero en cada territorio y por cuestiones que tienen que ver con la oferta de plazas y su disponibilidad, entre otros. En el territorio de Áraba, más del 70% del alumnado escolarizado fuera de la matrícula ordinaria se dirigen a centros educativos de Vitoria-Gasteiz. Laudio, Amurrio y Ollón son los 3 municipios que más alumnado recién llegado escolarizan, un 5%, un 3,7% y un 2,4% respectivamente. El reparto por modelos lingüísticos se realiza casi con un sistema de tercios, entre el modelo A, el B y el D. Sin embargo, esta proporción varía sustancialmente según las etapas.
El alumnado de infantil que se escolariza en el modelo A no llega a un 2%, mientras que en educación secundaria supone un 23% del total de la etapa secundaria. En el territorio de Vizcaya, la Comisión ha escolarizado un 64,43% de recién llegados o llegadas en la red concertada y un 35,57% en la red pública. En cuanto a la distribución territorial, en torno al 70% de la matrícula realizada por la Comisión se concentra en el Gran Bilbao y el resto en los 8 municipios con mayor población inmigrante. La distribución respecto a los modelos lingüísticos es la siguiente. El 43,48% se escolariza en el modelo D, el 42,47% en el modelo B y el 14,06% en el modelo A. En el territorio de Guipúzcoa se han escolarizado un 59% en la red pública y un 41% en la red concertada. El 72,66% en el modelo D, siendo el 47% en centros públicos, el 24,51% en el modelo B y el 2,83% en el modelo A. Y casi el 30% en la etapa secundaria, 400 alumnos y alumnas aproximadamente, respecto a un 44,95% en la de primaria y 25,96% en la de infantil. Eskolatzeatu zehatzetatik harago, azterlan honetan, aniztasun soziokultural handia duten ikastetxen profila ere aztertu dugu. Azterlanak zehatzago jasotzen du, baina adibide moduan nabarmendu dezakegu guztiek adierazle batzuk partekatzen dituzte. Irudian jasoriko hauek dira. A modo de síntesis, se puede concluir que se trata de centros singulares por su composición social. Escolarizan un alto porcentaje de alumnado de origen extranjero, que en su gran mayoría es becado. Son centros caracterizados por una gran diversidad, donde convive, particularmente en el caso de Vizcaya, la diversidad por origen y la diversidad étnica, y se identifica mayor pluralidad sociolingüística. A su vez, se ha constatado que estos centros tienen características particulares: resultados académicos en general por debajo de la media, menor grado de continuidad del alumnado, menor estabilidad de las direcciones con proyecto propio, mayor dotación de personal, pero también mayor rotación en los claustros, así como mayor asignación de recursos para la atención a la diversidad y una participación media alta en las convocatorias de innovación. De este diagnóstico se puede extraer la conclusión de que la escolarización diferenciada del alumnado es un fenómeno complejo que se manifiesta de múltiples maneras y que responde a diversos factores. En su trasfondo se encuentran la estructuración sociourbana de los territorios y la localización geográfica de los centros educativos, las desigualdades sociales, así como los procesos sociológicos que se ponen de manifiesto en el campo de la elección escolar y que acaban derivando en preferencias y patrones diferenciales de elección por parte de las familias. Además, cuando la libre elección de las familias se combina con una amplia y diversa oferta escolar, se pueden producir dinámicas de diferenciación en el proceso de escolarización. Por lo tanto, la escolarización diferenciada del alumnado no se puede explicar únicamente desde una lógica de diferenciación entre redes escolares. Que haya más representación de alumnado de origen extranjero en la red pública respecto a la red concertada responde, como se ha visto, a determinados patrones y condicionantes de carácter socioeconómico, pero también, en parte, a que la red pública cuenta con una cobertura de centros mayor y más próxima que la red concertada, ya que en general hay mayor disponibilidad de plazas vacantes en la red pública que en la concertada. Toda esta información que hemos recabado y posteriormente analizado nos ha servido para seguir reforzando las políticas del Departamento de Educación en el ámbito de la inclusión y equidad educativa, y que se van a sumar al marco de actuación que estamos desarrollando desde el Departamento de Educación. En este cuadro hemos resumido los diferentes ámbitos desde los que impulsamos políticas y acciones concretas a favor de la inclusión y equidad educativa. Hablamos del acceso al sistema, la planificación, becas y servicios complementarios, política de personal e intervención e innovación educativa. Desde cada uno de estos campos se impulsan políticas e intervenciones específicas, tales como la nueva normativa para el acceso, políticas de becas y servicios complementarios, personal específico para refuerzos lingüísticos y refuerzos educativos específicos, planes específicos y de otro tipo de medidas para atender las diversas necesidades, como puede ser el segundo plan de atención al alumnado inmigrante, el plan de atención a la diversidad, el programa Maikasku, Bidelaguna y las convocatorias específicas para la promoción de la interculturalidad y la convivencia en los centros, entre otros. En concreto, en el segundo plan de atención al alumnado inmigrante, en el marco de una escuela inclusiva e intercultural 2016-2020,
que fue contrastado con los principales agentes socioeducativos, define 3 ámbitos específicos de intervención: el normativo informativo, planificación e innovación, y 6 ejes estratégicos con medidas que están siendo implementadas durante la actual legislatura. A partir de este marco de actuación y tomando en consideración las medidas planteadas por el Departamento de Empleo y Política Social, como puede ser en el cuarto Plan Vasco de Inclusión, el cuarto Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias 2018-2022 y el reciente Plan de Actuación en el ámbito de la ciudadanía, interculturalidad e inmigración 2018-2020, así como las propuestas realizadas por parte de los distintos agentes socioeducativos, paso a presentar a continuación una serie de actuaciones que permitirán profundizar e intensificar la respuesta que el sistema educativo proporciona al reto de la equidad y la cohesión en el ámbito escolar. Orain, txosten hau aztertu ondoren, bertan jaso den informazioa aztertu ondoren, ematen ari garen erantzuna hobetzen jarraitu nahi dugu. Egin den diagnostiko honek, gero eta anitzagoa den eskolak dituen erronka eta lehentasun batzuk identifikatzea ahalbidetzen du. Garai berriek eskatzen dute kohesio eta zuzentasun handiagoaren alde elkarrekin aurrera egitea. Konkretuki, 7 erronka edo lehentasunezko 7 lerro definitu ditugu, eta hauek dira: sarbide aukera berdintasunez bermatzea, ikastetxeen osaera sozialen oreka eta eskola sistemaren kohesio handiagoa sustatzea, bizikidetza positiboa bultzatzea, eskola inklusiboren eta kulturartekotasun ardatz egituratzaile gisa guztion eskola arrakasta bermatzeko, etorre berri diren atzerriko ikasleen harrera egokia erraztea eta hezkuntza erantzuna egokitzea haien inklusioa eta eskola arrakasta ahalbidetzeko, hezkuntza jarduera egokitzea berariazko hezkuntza laguntza behar duten atzerritar jatorriko ikaslei eta proiektu berritzaileak sustatzea aniztasun soziokultural altua duten ikastetxeetan, aniztasunari behar bezala erantzuteko beharrezkoak diren baliabideak identifikatzea eta egokitzea, eta instantzia publiko guztien ekintza koordinatua sustatzea, eskola esparruan ekitatea eta kohesio handiagoa izaten laguntzeko. Cada uno de estos retos viene acompañados de una serie de medidas concretas que se sumarán y enriquecerán el marco de actuación que tenemos actualmente, principalmente a través del segundo Plan de Atención del Alumnado Inmigrante, que, como dijimos desde el principio, era un documento vivo que se iría completando y actualizando a medida que se generaran e identificaran nuevas necesidades. Si vamos por cada uno de los líneas o retos planteados, en el caso del acceso en igualdad de oportunidades, en el primer eje del segundo Plan de Atención al Alumnado Inmigrante, bajo el objetivo de reforzar el compromiso por la equidad del sistema, se plantean medidas en 3 ámbitos diferentes: el desarrollo normativo del acceso, la unificación de criterios para la escolarización de los recién llegados y la promoción de una escolarización inclusiva. Muchas de estas acciones, como el cambio del decreto de acceso, ya han sido ejecutadas. Bajo el mismo enfoque esta Administración quiere reforzar su compromiso y se propone intensificar y ampliar las actuaciones vinculadas al acceso y a la admisión del alumnado. Así, de cara a esta campaña de matriculación, se han reforzado las oficinas de escolarización que pusimos en marcha el curso pasado y se ha puesto en marcha un pilotaje de puntos de información y orientación en colaboración con 3 instituciones locales: el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el Ayuntamiento de Bilbao y el de Arrasate. El objetivo es acercar la información a las familias y facilitarles la orientación necesaria en el proceso de escolarización para favorecer una escolarización más equilibrada. De cara al futuro, el Departamento tiene la voluntad de impulsar una campaña de sensibilización y comunicación para poner en valor la diversidad y, a su vez, tratará de definir un plan de colaboración con las entidades locales para articular su implicación en la sensibilización y orientación a las familias en el proceso de escolarización y de transición entre etapas. El Departamento se ha propuesto también reforzar los instrumentos de supervisión y control y establecer los mecanismos de garantía para el cumplimiento de la legalidad en el acceso y admisión del alumnado. Por otro lado, hemos introducido un instrumento para mejorar el seguimiento del alumnado escolarizado por las comisiones, así como medidas dirigidas a reforzar la detección, caracterización y escolarización equilibrada del alumnado de origen extranjero con necesidades específicas de apoyo educativo. Partiendo de que el acceso en el primer nivel ofertado por cada centro determina en gran medida la composición del alumnado durante todo su proceso escolar, una de las nuevas medidas a desarrollar, en línea con lo aprobado en el Acuerdo Educativo por la Educación, es avanzar en la integración del aula de 2 años en el primer ciclo de infantil y promover un itinerario integral desde los 2 años para favorecer un mayor equilibrio en la escolarización desde el acceso temprano.
En la etapa infantil, otra de las medidas que se está desarrollando está vinculada a la intervención temprana para la identificación de las necesidades específicas de apoyo educativo. Creemos que estableciendo una colaboración con los servicios sociales podremos mejorar la identificación del alumnado en situación de vulnerabilidad social. Ikastetxeen osaera sozialen oreka eta eskola sistemaren kohesio handiagoa sustatzea, bigarrena. Ikasle etorkinarrieta emateko bigarren planaren 3. ardatzean, planteatutako ekimenekin lerrokatuta, departamentuak hurrengo konpromiso hartzen du. Aniztasun soziokulturalik handieneko ikastetxei lehentasuna ematea, haien eskola eragineko eremuetan jarduteko eta kohesio handiagoa ekarriko duten ibilbide integratzaileak lortzeko. Plangintzaren alorrean, 3 lurraldetan hartu diren erabaki batzuk helburu honetara bideratuak izan dira. Eskola mapan egindako aldaketa batzuk, adibidez, Gasteizko mapa egindakoa, derrigorrezko bigarren hezkuntzako eta edo batxilergoko ikastetxeak elkartzeko edo bat egiteko prozesuak, eta hauen adibideak dira Ermuan, Lasarte Hori eta Eibarko ikastetxeetan, eta ikastetxe publikoen ibilbideetan egindako doikuntzak, hala nola Gasteizko Umandi, Pedro Ignacio Barrutia eta Miguel Cervantes HLHIen kasuan. 3. lerroan, eskola inklusiboaren eta kulturartekoaren markoan bizikidetza positiboa bultzatzea ikasle guztion eskolatze arrakasta bermatzeko. Euskal hezkuntza sistemak, nola nahi ere, inklusio eta ekitatea sustatzen duten hezkuntza politiken eta hezkuntza programen ardatz egituratzaile bihurtu nahi du bizikidetza zentzurik zabalenean hartuta. Lotuta hori, sendotzen den heinean, errazago sortuko baitira, aniztasunaren balioan oinarrituta aukera berdintasuna bermatuko duten ikasteko guneak eta praktikak. Konpromiso honekin, orain dela pare bat aste, martxoak 6an, hezkuntza komunitate osoaren aurrean aurkeztu dugu eskola inklusiboa garatzeko plan marko berri bat. Oso harrera ona izan omen du, eta une hau aprobetxatu nahiko nuke prozesuan parte hartu duten profesionalak zoriontzeko. Zentzu honetan, aurre egiteak, jardunbide egokiak detektatzea eta lankidetzan oinarritutako zentroen arteko elkartruke eta ikaskuntzarako prozesuan garapena erraztea eskatzen du. Batez ere, kulturartekotasunaren, aniztasun teknikoaren arretaren, bizikidetzaren, integrazio soziolinguistikoaren eta familiekin egin beharreko lanaren eremuetan. Unibertsitatearekin lankidetzan, irakasleen kultura aniztasuneko eta eleaniztasuneko testuinguruetako irakaskuntzara egokitzeko espezializazio formakuntza sustatu nahi dugu. Paraleloan, toki eremuko agenteekin lankidetzan, eskola elkarte osoari zuzendutako sensibilizazio eta prestakuntza ekintzak indartuko ditugu. Kulturartekotasuna eta diskriminaziorik eza sustatzen dituzten eskola sarea bultzatuz. Eta honez gain, helduen hezkuntzako zentroek eskaintzen duten prestakuntza, seme-alaba eskolatuak dituzten atzerritar familiei zabaltzeko esperientziak bultzatuko ditugu. Gasteizen egin den bezala. En la 4ª línea, facilitar la acogida de la población escolar de origen extranjero recién llegada y adecuar la respuesta educativa para favorecer su inclusión y desarrollo. El aumento gradual de alumnado que necesita ser escolarizado fuera de plazo, y especialmente de los menores no acompañados o de aquellos que llegan en edad avanzada, hace necesario adaptarse, revisar continuamente los criterios de las comisiones de escolarización territoriales y asignar los recursos pertinentes para facilitar su adecuada acogida y éxito educativo. La necesidad de adaptación social y lingüística del alumnado de escolarización tardía en nuestro sistema demandó en su momento el desarrollo de la figura del profesorado de refuerzo lingüístico. El segundo plan de atención al alumnado inmigrante contempla en su 5º eje medidas para ajustar el perfil del PRL, así como reforzar su formación. Pero hoy, con un aumento considerable de alumnos y alumnas que se incorporan a las aulas fuera del periodo de matrícula ordinaria y con una creciente diversidad de perfiles sociolingüísticos, se hace necesario desarrollar nuevos enfoques y métodos que garanticen su adecuada acogida e inmersión lingüística. Asimismo, en respuesta a las necesidades más específicas de los menores no acompañados, cuya llegada se ha incrementado exponencialmente en nuestro territorio, estamos estudiando nuevas fórmulas a desarrollar en colaboración interinstitucional. La 5ª línea es adaptar la acción educativa a las necesidades diferenciales del alumnado de origen extranjero y promover proyectos de innovación en los centros con mayor diversidad sociocultural. La intervención educativa en el marco de una escuela inclusiva debe garantizar la igualdad de oportunidades para todo el alumnado escolarizado y debe gestionar la diversidad a través de apoyos educativos específicos dirigidos a personas
o colectivos que parten con desventajas, especialmente vinculados al origen o al ámbito socioeconómico. El desarrollo de un currículo comprensivo y diseño e implementación de apoyos normalizados dentro del aula favorecen la eficacia de la acción educativa. Para ello es fundamental reforzar las acciones de formación y acompañamiento del profesorado y las direcciones de los centros con mayor diversidad sociocultural desde enfoques innovadores. Además, en los centros con mayores niveles de diversidad sociocultural será necesario desarrollar experiencias innovadoras que, integradas en el proyecto de centro, permitan dar una respuesta educativa adecuada a las necesidades del alumnado. En esta línea, el Departamento impulsará de cara al próximo curso una experiencia piloto del programa Magnet con el objetivo de reforzar los proyectos educativos de los centros con mayores necesidades y atraer a la población escolar del entorno. También estamos analizando la posibilidad de promover una experiencia de mentoring entre jóvenes con trayectorias de éxito escolar y el alumnado de origen extranjero con necesidades específicas de apoyo, de forma que facilite su inclusión y éxito educativo. Seigarren lerroan, aniztasunari behar bezala erantzuteko beharrezkoak diren baliabideak identifikatu eta egokitzea dugu. Hezkuntza sisteman sartzeko eta hezkuntza emaitzetan ekitatea areagotzeko, baliabidek zuzentasunez esleitzeko politika gauzatu behar da. Bai estatu sozioekonomiko basoagoa eta gizarte eta hezkuntza ahultasun handiago duten ikaslentzako eta beren familientzako baliabideen kasuan, bai behar handiagoa duten zentrutako baliabideen kasuan. Eskolatzeko laguntzak, bekak, hezkuntzara berdintasunen jotzeko funtsezko oinarri dira. Bai, eta ekitatearen eta kohesioaren berme ere. Eta hezkuntzaren unibertsaltasunaren ikuspegitik, familia eta ikasleen oztopo sozioekonomikok eragiten ere laguntzen dute. Baina horiez gain, tresna berria sartu eta garatuko da, ikastetxetako hezkuntza premien lotuta, eta hori hezkuntza beharren indizea esaten zaio. Indize horrek zenbait aldagai jaso ditu. Eskolatzen dituzten ikasleen ezaugarriak, beren emaitza akademikoak eta abar direla eta premia gehien dituzten eta funts publikoekin eusten diren zentroak identifikatzeko. Horrela, beren behar bereziekin bat datozen baliabideak hornitu daitezke. Hezkuntza beharren indizea aintzat hartuta, honako neurri hauek proposatzen dira, indize handiagoa duten ikastetxeetarako. Zentro publikoi laguntzako irakasleak esleitzea, hezkuntza beharren indizearen arabera. Ikasle guztien aukera berdintasuna eta hezkuntza emaitza guztien hobekuntza sustatzeko hezkuntza eskuhartzeak garatzeko. Ikastetxe horietako laguntzarako irakaslei ikastetxeko ikasle guztien aukera berdintasuna eta hezkuntza emaitza guztien hobekuntza sustatzeko prestakuntza berezia ematea. Ikastetxe publikoen ekipamendu eta azpiegituretan antzematen diren premiei modu bereizgarrian erantzutea, erakargarriagoak izateko. Eta zenbait formulatan aurrera egitea, besteak beste, erantzunketasun akordioetan, eskolatzen dituzten irakasleen profilaren arabera, zentroen premiekin bat datorren tratamendua ematea ahalbidetzeko. Azkenik, azken lerroa, instantzia publiko desberdinen ekintza koordinatua sustatzea eta eskola eremuan ekitate eta kohesio handiagoa lortzen laguntzea da. Eskolak, testuinguru pluralago eta anitzago baten erronka espezifikoei hobeto erantzuteko, kulturarteko harreman eta bizikidetza harreman positiboen ingurune bat eraiki behar da eskola ingurunetik kanpo. Gainera, kontuan hartu eta atzerriko familiek ingurune sozioekonomiko ahulogetan ezartzeko joera dutela, beharrezkoa da ikuspegi integralagoa izango duten berariazko eskuhartzeak planteatzea ingurune hoiei zuzenduta. Ere integral eta koordinatuan lan egiteko helburuarekin tokiko entitateekin batera, ekitatearen alde jarduteko programak eta ekimenak garatzeko baterako akordioak eta planak zehaztu nahi ditugu hainbat eremutan. Gizarte zerbitzuekiko lankidetza, eskola eremuan, eskolaz kanpoko eta hezkuntza refortzuko jarduerak, ingurune auzoko bizikidetza proiektuak eta hezkuntza planak eta guraso eskolak. Horrela, orain dela gutxi, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren eta Vitoria-Gasteizko udalaren arteko asmoa protokoloa onartu da. Elkarbizitzan eta ekitatean oinarritutako hezkuntzaren alde elkarlanen jarduteko eta hitzarmen bat lantzen ari gara gure arteko kolaborazioa zehazteko. Beste udaletxe batzuekin ere gauza bera bultzatu nahi ditugu. Sektore arteko jardunbiderik egokenak bultzatu eta sustatuko dituen erakunde arteko koordinazio mekanismo bat sustatuko dugu. Eskuhartze koordinatu honen lehentasun bat izango da ikastetxen barruan hainbat zerbitzu eta profesionalen laguntza sustatzea. Ingurune behartsuetako askotariko gizarte eta hezkuntza premia eta gizarte eta osasun premiei erantzun egituratu bat emateko.
Ikastetxe ingurunera zabaldu eta gizarte hezkuntza arloko eskuhartzeak ahalbidetuko ditugu eskolaren, erkidegoaren eta familien arteko lotura sendotuko duten eta ikastetxea aberastuko eta ikasleen hezkuntza arrakastarako gizarte eta hezkuntza eragien artean lankidetzan jarduteko sareen bidez. Y aquí quiero terminar mi presentación, pero no me gustaría finalizar sin hacer un reconocimiento a la labor diaria y comprometida de tantos profesionales que trabajan en las aulas y a la de la comunidad educativa implicada y participativa. Hemos sido capaces de trabajar desde el acuerdo para crear un sistema que ahora avanza hacia la excelencia, pero sin perder elementos esenciales, como es el de la equidad y la inclusividad, un sistema garante de la cohesión social. Creemos que esta es una labor de todos y todas y todos podemos aportar, en la que suman todas las voluntades y el esfuerzo común. Y sin más, pues aquí lo dejo para las cuestiones que puedan plantear. Eskerrik asko, Uriarte.